un poco por el principio, porque economía es un término muy complejo que nos hemos acostumbrado mucho a escuchar y a leer por todas partes y que los medios de comunicación, entre otros agentes, pero fundamentalmente ellos, han vaciado de alguna manera de contenido o por lo menos han simplificado en exceso, ¿no? Y entonces ahora parece que tenemos que adjetivar la economía constantemente para saber de lo que estamos hablando, ¿no? Y surgen economías como se habla de economía productiva, de economía real, de la economía feminista, de la economía solidaria, bueno, surgen como un montón de economías, ¿no? Economía es una palabra que proviene del griego, de oikos, que significa casa, y nomos, que significa administrar. Luego su principal significado estaba relacionado con el arte de administrar la casa, ¿no? A partir del desarrollo de la economía política va adquiriendo el significado del arte de administrar la ciudad, ¿no? Así que es un concepto que nace muy ligado a la tierra, ¿no? En la medida en que es una ciencia que trata de administrar una serie de recursos naturales para ponerlos al servicio del desarrollo de una sociedad en concreto, de una comunidad, ¿no? Con la revolución industrial y el posterior desarrollo del comercio, la economía termina como de focalizar su atención, de centrar su atención en el aspecto monetario, en el valor de cambio. O sea, la economía deja de ser la ciencia que administra la ciudad o que administra la casa para pasar a ser la ciencia que estudia el dinero, por resumirlo, y que estudia el dinero y que tiene como objetivo el dinero, ¿no? O el capital, olvidándose de todos los procesos sociales y naturales que están detrás de cualquier actividad económica. Y eso es una ruptura muy importante, porque la economía deja de ser una ciencia integral que estudia los procesos en su globalidad para centrarse solo en el ámbito monetarizado de la economía, solo en aquellos aspectos de la economía donde se produce una transacción económica, ¿no? La economía solidaria, de alguna manera, lo que intenta es recuperar ese sentido primigenio que tiene la economía, ¿no? Que es la de proveer de una serie de recursos y de servicios, o sea, una serie para cubrir las necesidades para el desarrollo personal, social y comunitario de un territorio dado, ¿no? O sea, es como algo que está al servicio del desarrollo del territorio, ¿no? Y no como luego esta locura del sistema nos ha llevado, ¿no? La economía solidaria, en esta crítica que hace, no está sola, está junto a otras economías críticas, como pueden ser la economía feminista, la economía ecológica, que pone encima de la mesa la necesidad de darle la vuelta al sistema de prioridades que plantea el sistema capitalista, ¿no? La economía solidaria, además de ofrecer una serie como de principios, un poco la parte como más política de este análisis que os estoy diciendo, un poco volver al origen primigenio de la economía, además de eso lo que hace es desarrollar una serie de prácticas económicas alternativas en cada uno de los ciclos de lo que podemos llamar del circuito económico, ¿no? Que son la producción, la distribución, la financiación y el consumo, ¿no? Y al final la existencia de esas prácticas y su multiplicación o diversificación nos están poniendo encima de la mesa que cada vez es más posible vivir, relacionarnos económicamente, consumir, participar con criterios alternativos a los que vienen impuestos, desde impuestos o asumidos desde nuestra supuesta libertad por el sistema capitalista, ¿no? Y hay una frase de García Jané que me parece que resume muy bien lo que quiero decir, que es que el modo de producción, distribución y consumo predominante, el capitalismo, es ecológicamente insostenible, estructuralmente violento, socialmente injusto, políticamente antidemocrático y ni siquiera consigue hacer felices a muchas de las personas pertenecientes a las finas capas de la población mundial a las que beneficia el mismo, ¿no? Construir, difundir, multiplicar en cada uno de estos espacios que nos proporcionan este tipo de prácticas económicas alternativas nos está colocando o nos pone en un camino en transición a un sistema postcapitalista que sea más equitativo, más solidario y más justo, ¿no? Y en realidad todo esto os lo iba a contar enseñándoos esta foto, pero se me ha ido un poco la cabeza. Como os decía, o sea, la economía solidaria parte de una consideración alternativa del sistema de prioridades. Si el sistema capitalista establece como prioridad la maximización del beneficio y la acumulación del capital y para obtener ese objetivo utiliza como herramienta a las personas,
O sea, el capitalismo instrumentaliza a las personas, las tiene en cuenta en cuanto a productoras o en cuanto a consumidoras, no las tiene en cuenta en un sentido de desarrollo integral de la misma, ¿no? Sino que le son meros instrumentos para conseguir ese fin último que es acumular el capital, ¿no? La economía solidaria lo que hace es subvertir este sistema de prioridades y lo que hace es poner en el centro de la economía, lo que hace es decir que el centro de la economía tiene que ser esa idea originaria de la calidad de vida de las personas, asegurar la calidad de vida de las personas, y la rentabilidad económica de los negocios o de cualquier actividad económica tiene que ir orientada a mejorar esa calidad de vida. Un poco la historia de la economía solidaria, hay mucha gente que nosotras estamos dentro de lo que se llama economía social, ¿no? Que aquí ha tenido un desarrollo que podemos identificar en las cooperativas de Mondragón o podemos como ver claramente en algunos lugares, ¿no? Y aunque es verdad que podemos reconocernos un poco en esa forma de ver y entender la economía de otra manera, ¿no? Con criterios que tienen que ver con el objeto social, con relaciones dentro del ámbito de trabajo más democráticas, tal, al final lo que tiene de diferente la economía solidaria es que está cuestionando el sistema económico en el que nos encontramos y está proponiendo que lo transformemos. Y yo creo que todas podemos tener en la cabeza empresas de la economía social que, aunque trabajan de una manera diferente, no están como en ese nivel político de transformación, ¿no? En realidad, que la sostenibilidad de la vida debiera ser como el centro de todo es una cosa que parece como casi de perogrullo, ¿no? De cajón de madera, siquiera aunque sea por instinto de supervivencia de la raza y de los seres humanos, ¿no? Sin embargo, el sistema capitalista y el posterior, o sea, y el desarrollo del pensamiento neoliberal, un poco que lo acompaña, hacen lo que os he comentado al principio, instrumentalizar a las personas y considerarnos en nuestro factor de productoras o nuestro factor de consumidoras, ¿no? Y nos presenta también los circuitos de trabajo, los circuitos como de relación económica, como si fueran circuitos completamente independientes de cualquier otro proceso natural o social, ¿no? Cuando en realidad yo creo que a estas alturas, sobre todo quienes estáis aquí, ya somos conscientes de que el sistema capitalista no podría sobrevivir sin la ingente cantidad de trabajo que se produce dentro del ámbito doméstico, que es el que de alguna manera sostiene todo el entramado, toda la articulación económica, ni podría subsistir, o sea, ni puede subsistir en un sistema con limitaciones ecológicas, ¿no? O sea, esto que se ha llamado la ecodependencia. Bueno, las empresas de la economía solidaria, las entidades que hacen actividad económica dentro de la economía solidaria se vinculan o se autoobligan a cumplir con una serie de principios que están dentro de la Carta de Principios de la Economía Solidaria, que son esos que os ponía ahí, que no os voy a contar mucho, pero bueno, que paso así como un poco por encima. Que es el principio de equidad, que implica dar un paso más al de la igualdad, es decir, todas las personas somos iguales, pero también todas las personas somos diferentes en cuanto a nuestras subjetividades o a nuestras necesidades, ¿no? Y desde la economía solidaria se sostiene que cualquier actividad económica tiene que proveer o satisfacer las necesidades de todas las personas, ¿no? Por muy diferentes que sean, ¿no? De alguna manera, de lo que se trata es de satisfacer necesidades reales y no deseos que son permanentemente construidos por la sociedad de consumo, ¿no? Y que además responden al ánimo de lucro, responden a intereses que son totalmente ajenos a lo que es el desarrollo del territorio, ¿no? Luego está el trabajo, y aquí dentro de la economía solidaria se hace una mención especial a esta parte que os decía de todo este trabajo que ha sido invisibilizado, yo no creo que olvidado, sino invisibilizado de una manera consciente por el sistema capitalista, que es todo este trabajo que se desarrolla dentro del ámbito doméstico, que socializa a personas que van a ir a generar plusvalía para el empresario cuando vaya a la empresa, que es quien cubre las necesidades afectivas de aquellos trabajadores que salen de la empresa y que salen completamente rebotados con su jefe, sucios, muertos de hambre, ¿no? Yo tenía una profesora de economía feminista que decía que los economistas capitalistas trabajan siempre con la idea del obrero champiñón, como el obrero, el trabajador que va saliendo como de debajo de las mesas, ¿no? Ese obrero que a las 8 de la mañana llega y está dispuesto a dar el 100% de su trabajo y de su valía personal para generar plusvalía para ese
para ese empresario, ¿no? Para esa empresa, y que sale a las 6 de la tarde enfadado con su compañero de trabajo, muerto de hambre, totalmente deprimido porque no es tomado en cuenta, ¿no? Y de repente a las 8 de la mañana vuelve a estar otra vez al 100% dispuesto, como si desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana no hubiera ocurrido nada, ¿no? Pues desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana han ocurrido muchas cosas que este sistema nos ha escondido porque no le interesaba que la supiéramos, ¿no? Luego está el principio de la sostenibilidad ambiental, que tiene que ver con que cualquier actividad económica que se desarrolle tiene que partir desde una alianza con la naturaleza, ¿no? No puede nacer de espaldas a ella, ¿no? Porque no tiene ningún sentido. Luego está el tema del principio de la cooperación, ¿no? Y es que dentro de lo que es el pensamiento neoliberal o el sistema capitalista se nos ha presentado la competencia como la panacea que nos hace ser mejores, ¿no? Es como que nos han vendido que compitiendo conseguimos llegar antes en la carrera, ¿no? Conseguimos ganar el partido, como la competencia como un valor o como un principio de superación, ¿no? De alguna manera. Cuando en realidad, si te pones a pensarlo, tampoco hay ningún estudio científico que señale que eso es verdad, ¿no? Aunque todas de alguna manera lo tengamos en la cabeza, ¿no? Sino que lo que está demostrado es lo contrario, es que cooperando llegamos más lejos, ¿no? Que cooperando, que con metodologías de trabajo en las que aprendemos unas de otras, ¿no? Es como de verdad se van desarrollando ideas, sin tener en cuenta además que nadie inventa nada, o sea, que decir que todas bebemos de otros lugares, ¿no? Luego está el tema de fines sin fines lucrativos, ¿no? Uno de los principios fundamentales de la economía solidaria. Es que la economía solidaria cuestiona que las actividades económicas tengan que tener ánimo de lucro. Nosotras siempre hablamos de un sentido de rentabilidad de los negocios, pero en sentido integral. Somos rentables porque no explotamos el medio ambiente, somos rentables porque no explotamos a otras personas, somos rentables en un sentido integral, porque cooperamos con el entorno, porque nos implicamos en los problemas de nuestra comunidad. No somos rentables solo en una balanza de resultados, ¿no? de cuenta de resultados, de alguna manera, sino que en un sentido mucho más integral. Y esto no significa que las actividades de la economía solidaria no tengan que ser económicamente viables y técnicamente solventes, tienen que serlo para ser sostenibles en el tiempo. Y los excedentes están muy bien, pero esos excedentes tienen que ser reinvertidos en la propia actividad que se desarrolla o reinvertidos en la comunidad en la que nos encontramos, ¿no? Porque los proyectos de economía solidaria nacen muy vinculados a su territorio. Esto es una cosa que se me ha olvidado decir antes, ¿no? Si tú enfrentas, pones en un espejo cómo nacen las empresas en el sistema capitalista y cómo nacen en la economía solidaria, te das cuenta como del trecho que las diferencia, ¿no? En la economía solidaria las propuestas de negocio, las propuestas de actividad económica nacen ante una necesidad social, ¿no? Que se detecta y que hay que cubrir, ¿no? Mientras que la empresa capitalista nace ante una oportunidad de negocio, ¿no? O sea, entonces, desde el momento en que nacemos ante una necesidad social, estamos como muy vinculadas al entorno en el que nos encontramos, ¿no? Y eso va un poco al hilo del siguiente principio, el compromiso con el entorno. Estamos en un entorno, desarrollamos una actividad económica en un entorno y le debemos a ese entorno, ¿no? Porque al final los negocios no son tampoco como los obreros champiñones, no nacen así como de repente, ¿no? Se alimentan mucho de recursos comunitarios, o sea, podemos pensar, por ejemplo, en toda la red de guarderías que tenemos para que las mujeres y los hombres vayan a trabajar, en todo el sistema educativo que está atendiendo durante las horas de trabajo a la crianza de nuestros hijos y nuestras hijas. De alguna manera, las empresas socializan sus costes laborales, por llamarlo así sencillamente, socializan sus costes laborales, luego nosotras como actividad económica tenemos el deber de devolverlos, ¿no? Tenemos que implicarnos en nuestro entorno y en las problemáticas en las que se encuentran, ¿no? Estamos en energía, en ocicultura, en agricultura, en construcción, en cooperación, y esto hago mucho hincapié porque normalmente la economía solidaria siempre se ha entendido un poco como un sector marginal de la economía, que es como la economía de los pobres, ¿sabes? Como para resumirlo así rápido, y siempre se ha relacionado un poco con el comercio justo, con actividades con personas que están en situación de exclusión, un poco en ese ámbito, ¿no? Y la economía solidaria es algo mucho más, o sea, ahora mismo dentro de la economía solidaria están prácticamente todos los sectores que como personas o como comunidades podemos necesitar para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Bueno, emplea a más de 4.000 personas, entre personal remunerado y personal voluntario, y bueno, somos fundamentalmente vizcaínas porque bueno, también el sector industrial está como más desarrollado aquí, o bueno, o porque nuestra sede está aquí, no sé muy bien por qué, pero somos sobre todo de Vizcaya y sobre todo de Bilbao.
Vale. Claro, cuando estamos hablando de actuar global, o sea, estamos hablando de actuar desde lo local, y estoy diciendo que las actividades económicas solidarias están muy, o sea, como muy ancladas a nuestro territorio. Si estamos pretendiendo transformar la economía, ¿sabes? Que me entra hasta la risa cuando lo digo, pero cuando estamos pretendiendo transformar la economía, tenemos que articularnos a través de redes que actúen a un nivel más global, ¿no? REAS Euskadi está dentro de REAS Red de Redes, que es la red de redes por la economía alternativa y solidaria, que agrupa en torno a 300 empresas y entidades, más de 17.000 personas trabajando en la economía solidaria, y que ha generado, estos son datos de 2012, unos 220 millones de euros de ingresos totales, y que agrupa a 13 redes territoriales que están distribuidas por todo el territorio del Estado español, y 2 redes que llamamos sectoriales, que son 2 proyectos que tienen implicación en diversas comunidades, ¿no? Que son, bueno, el proyecto de Banca Ética FIARE y el proyecto de AERES, que es la Asociación Española de Recuperadores de la Economía Social y Solidaria. Y un poco por irme como a la parte más práctica, como os decía al principio, la economía solidaria, además de plantear una serie de principios, plantea una serie de prácticas concretas, ¿no? En todos los ámbitos del ciclo económico, ¿no? Entonces, en el ámbito de la producción hay vida, y mejor, entre comillas, o sea, entre paréntesis, más allá de la empresa capitalista, ¿no? Estamos hablando, pues, de empresas sociales, cooperativas de iniciación, productoras agroecológicas, que tienen en común que se identifican con la Carta de Principios de la Economía Solidaria, que pasan una auditoría anual que nos sirve como autoevaluación para saber nuestras entidades cómo de lejos o de cerca están de esos principios que decimos que defendemos, ¿no? Y qué medidas correctoras vamos a introducir para ir llegando allí, que se orientan hacia el beneficio social, que producen bienes y servicios que son beneficiosos y que son necesarios, que generan empleo en condiciones dignas, que tienen escaladas salariales justas. Pues hay como un montón que promueven la sostenibilidad ambiental, hay como muchos factores que convierten a una entidad, a una empresa, en una empresa de la economía solidaria, ¿no? También hay prácticas concretas de la economía solidaria dentro del ámbito de las finanzas, ¿no? Si parecía osado de repente en un momento plantear que es posible hacer economía de otra manera en base a otros criterios o a otros principios, pues parece mucho más osado todavía pretender hacer finanzas, ¿no? O sea, meterte como en la boca del lobo desde una perspectiva de la economía solidaria, ¿no? Y plantear que puede existir un banco sin ánimo de lucro, ¿no? Teniendo en cuenta que la banca, ¿no? Es principalmente especulativa y que además ha estado como en la base de eso que hemos llamado crisis financiera, que al final se ha descubierto como una crisis sistémica, cultural, social, etc. Entonces, dentro del ámbito de las finanzas éticas, la economía solidaria plantea 2 ámbitos, ¿no? Un ámbito de actividad parabancaria, que ahí os he puesto solo 2 ejemplos, pero hay muchos más, que estarían, por ejemplo, la actividad parabancaria es aquella que se hace al margen de los principios o de los requisitos que establece el Banco de Europa, el Banco de España, esa actividad un poco a cuenta y riesgo de las personas que la generan, ¿no? Entonces hay lo que se llaman cooperativas de crédito. Uno de los grandes ejemplos es COP57, que tiene una reciente implantación aquí en Euskal Herria, pero que tiene un desarrollo muy amplio, por ejemplo, en Cataluña, y es básicamente consiste en que un grupo de gente, en captar el ahorro de un grupo de gente, que podríamos ser nosotras que estamos aquí, y eso se pone como una especie de bote común, y entre todas nosotras decidimos a quién queremos financiar un poco con ese dinero, con ese ahorro que hemos recogido, ¿no? Todo este tema de las finanzas éticas para la transformación social surge un poco de todos los proyectos de la economía, solidaria que venían un poco desarrollándose, y veíamos que se estrangulaban porque no tenían capacidad de financiación. Claro, en el mundo en el que nos movemos, a pesar de que podemos plantear monedas sociales, economía alternativa y solidaria, o sea, vivimos en un mundo en el que para un negocio o para una actividad económica la necesidad de financiación es muy importante, ¿no? Entonces veíamos que se nos podía ver de alguna manera callada la utopía o callado el planteamiento, se nos podía decir, no, bueno, tu proyecto no funciona, claro, no hemos conseguido financiación en los circuitos habituales o del sistema, ¿no?, capitalista. Entonces, de ahí un poco surge esta necesidad de construir estos circuitos alternativos, ¿no?
Luego está todo lo que tiene que ver con seguros éticos y solidarios, que también es un ámbito bastante poco conocido dentro de la economía solidaria. Os he puesto un logo ahí que es como una especie de arbolito marrón, solo para que os quedarais con él, porque cuando veáis en una aseguradora que tiene ese logo, quiere decir que esa aseguradora pasa una auditoría anual ético-social que quiere decir que cumple con todos estos criterios que os digo de sostenibilidad ambiental, escalas salariales dignas, de tal, ¿no? Y hay una experiencia, por ejemplo, muy interesante que se llama ARS Cooperativa, que es la unión de muchas cooperativas pequeñitas, porque nos dimos cuenta de que había muchas empresas pequeñitas dentro del ámbito de los seguros que cubrían seguros, pues por ejemplo una se dedicaba a los coches, otra se dedicaba a las casas, otra como a los negocios, otras seguros de responsabilidad civil, tal. Y lo que hace esta cooperativa de segundo grado es agruparlas a todas en una y presentarse un poco ante la sociedad como una cosa más consolidada, ¿no?, para prestar servicios. Entonces yo os invito a que por todas aquí más o menos tendremos un coche, una casa, tal, cosas como que asegurar. Entonces os invito a que os fijéis en el logo y a que veáis un poco qué es lo que os puedo ofertar. Y luego lo que es el proyecto de banca y adentro un poco de los criterios del Banco Europeo y de la banca y del Banco de España, que es el proyecto de FIARE, ¿no?, que básicamente se articula en torno como a dos grandes como pilares, ¿no? Por una parte, lo que os decía, recoger el ahorro de determinadas personas y ponerlo a disposición de la transformación social a través de la financiación de proyectos con un impacto social transformador importante, y por otra parte también proporcionar a la ciudadanía instrumentos de finanzas éticas, porque de repente podíamos hacer consumo responsable y crítico a través de nuestras cestas de consumo, como en muchos ámbitos, pero la banca era un sector en el que de repente estábamos como sometidas o obligadas a seguir, o sea, a estar financiando la injusticia contra, o sea, poníamos todas las fuerzas y toda nuestra militancia en un lado y de repente todo nuestro dinero se ponía en otro lado, que en realidad lo que hacía era sostener esas mismas injusticias que íbamos otra vez como a militar en el otro lado, ¿no? Entonces de repente era como uno de los pilares que nos hacía falta, ¿no? Otra de los ámbitos del ciclo económico en los que la economía solidaria tiene especial incidencia es el tema del mercado social, ¿no?, de la comercialización alternativa y del consumo crítico, ¿no? Y es un poco esta idea de ser conscientes de que tras cada acto de consumo que nosotras hacemos estamos hablando de qué tipo de sociedad queremos construir y estamos diciendo en qué términos políticos queremos construir esa sociedad, ¿no? Y entonces ejercer un consumo crítico y transformador de manera individual es casi como una quijotada, ¿no? Es una cosa como muy difícil de hacer, ¿no? Entonces articulamos lo que se llama mercado social. Esto provenía también de una debilidad que detectamos dentro de la economía solidaria, y es que teníamos actividades prácticas en todos los ciclos del ámbito económico, pero esas actividades estaban como desconectadas entre sí y veíamos que había productores agroecológicos que utilizaban medios de distribución del sistema capitalista, a ver si me entendéis, como de, ¿no? O teníamos, yo qué sé, empresas cuyos proveedores pues estaban dentro como de otro ámbito, ¿no? Entonces, a partir de esa debilidad que detectamos, generamos lo que se llama un proyecto de mercado social y empezamos por cosas muy concretas y muy pequeñas, y es, a ver, somos más de 4.000 personas trabajando dentro del ámbito de la economía solidaria. Si al final, de manera particular, esas 4.000 personas decidimos que vamos a comprar dentro de nuestro mercado social, ya estamos haciendo algo que es muy potente y muy importante, pero es que además esas 4.000 personas estamos dentro de organizaciones. Si esas organizaciones compran dentro del mercado social, estamos haciendo otra cosa que es más potente todavía. Hay una feria que vamos a hacer ahora de economía solidaria el 15 de noviembre en Donosti San Sebastián, la sede de Donostia 2016, el antiguo parque de bomberos, que si a alguien le cuadra y le viene bien, os invito a que paséis por allí porque vais a conocer un montón de alternativas de consumo ético y solidario y vais a poder conectaros con un montón de experiencias que yo creo que son muy positivas, ¿no? Luego, otra parte que desde la economía solidaria nos parece importante fomentar es todo el tema de la desmonetarización de la economía. Cuando os decía que la economía ha acabado centrándose solo en el aspecto monetario, solo en el valor de cambio, solo en el dinero, se está olvidando de toda una serie de actividades. Primero, se está olvidando de que las personas no solo nos motivamos por la maximización del beneficio. Aquí estamos un montón de personas que no estamos aquí por maximizar nuestro beneficio, ni estamos aquí por un intercambio de dinero, ¿no?
y se está olvidando de que esa dicotomía entre lo público y lo privado, el ámbito del trabajo y el ámbito de la reproducción de la vida, en realidad es una dicotomía falsa, porque son, en realidad es todo un mismo círculo, ¿no? Y una cosa está sosteniendo la otra y otra cosa desplaza... O sea, es como esto que ya hablan las economistas feministas del iceberg, ¿no? La parte alta del iceberg, que es la que se ve, es la economía monetarizada, y la parte baja del iceberg, que es la más grande, la que sostiene todo el entramado económico, es la parte que no está monetarizada. Entonces ahí tenemos grandes experiencias, ahora nos van a hablar desde EQI un poco de la experiencia de las monedas locales y las monedas complementarias, monedas sociales, pero también tenemos los sistemas de trueque, la red de bancos, y ya me he pasado un minuto del tiempo. Pero ya solo para terminar, yo quería relacionar esto un poco con el concepto de soberanía alimentaria, porque estamos en unas jornadas de desarrollo rural y me parecía como importante hacer esa lotura, ¿no? Como ese link, ¿no? Si entendemos por soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a decidir sobre los sistemas de producción y distribución de alimentos en base a agriculturas locales que además de generar alimentos sanos y nutritivos nos permitan crear agriculturas que están compenetradas con la naturaleza para que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Si lo entendemos así, desde la economía solidaria, las entidades o empresas de la economía solidaria tienen mucho que aportar a la soberanía alimentaria o al desarrollo rural, ¿no? En el ámbito de la producción, un poco ligado con lo que os decía antes, producir lo que es necesario, es decir, atender a las necesidades reales de nuestro territorio, empezando por aquel que es más cercano y luego complementándonos con otros territorios para ver qué alimentos o qué necesidades tenemos que cubrir con ellos, ¿no? Y luego, por supuesto, una producción que sea compenetrada con la naturaleza, ¿no? Desde el ámbito del desarrollo tenemos que construir participativamente otros modelos de desarrollo local, que además tiene que ser una construcción participada que atienda, otra vez, nuevamente a las necesidades de nuestro territorio, ¿no? No a los deseos, estos que os decía, que construyen la sociedad de consumo, ni al ánimo de lucro en unas cuantas empresas, ¿no? Sino a las necesidades reales de nuestro territorio. Esto supone que hay que generar alianzas entre productores y productoras y crear estructuras estables que permitan que se presenten a la sociedad como una alternativa real, elegible, no sé si existe esa palabra, elegible, ¿no? Y como práctica y concreta para la ciudadanía, ¿no? Y también recuperar un poco el sentido social del trabajo, ¿no? Esta cosa de que el trabajo no es solo un lugar en el que obtenemos un salario, ¿no? Sino que es un espacio en el que podemos desarrollar capacidades personales, sociales, culturales, políticas, un lugar como de incidencia política, ¿no? Y en el ámbito del consumo, y esto nos atañe a cada una de las personas de manera individual, hay que generar alianzas con personas consumidoras, que además tenemos que generar alianzas entre nosotras porque tenemos que acostumbrarnos o incorporar el hábito de consumir de manera planificada y ordenada. Yo sé que es mucho más fácil, y además lo aplico a mi vida en concreto, es mucho más fácil salir de trabajar a las 8 horas, de tomar una caña, ir a un gran supermercado, comprar, tal, un poco ir con ese salto de mata, ¿no? Pero si estamos apostando por otro modelo de economía, tenemos que apostar también por otro modelo de consumir, por otro modelo de organizarnos nosotras en nuestro ámbito doméstico, ¿no? Y el mercado social, que para mí es como una gran alternativa de consumo que tenemos, ¿no? Entonces, por lo tanto, para transformar la economía hay como diferentes ámbitos de actuación. Unos a nivel micro, personal, que podemos empezar a hacerlo desde que salgamos de aquí, o seguro que nosotros ya lo estamos haciendo desde antes, ¿no? Que es el tema del consumo como herramienta política, consumo como el acto individual en el que decimos qué sociedad queremos construir cada vez que lo hacemos, y emprendimiento en el ámbito de la economía solidaria, ¿no? La gente cuando se plantea montar un negocio, ¿por qué no dentro del ámbito de la economía solidaria? ¿Por qué no una actividad económica solidaria, ¿no? A nivel meso, política, o medio, políticas públicas en claves de economía solidaria. No nos podemos olvidar que tenemos que exigir a nuestras instituciones que incorporen cláusulas sociales dentro de sus procesos de contratación pública. Porque la administración pública, a nivel europeo, el gasto que hace en contratación supone un 16% del Producto Interior Bruto de toda Europa. ¿No sabéis eso, la cantidad de dinero que es? Y ahora mismo los ayuntamientos, sobre todo a un nivel muy cercano, tienen la posibilidad y tienen las herramientas para incorporar cláusulas sociales en sus contrataciones públicas que prioricen y que primen aquellas empresas que trabajan en el ámbito de la economía solidaria o que trabajan desde una perspectiva alternativa y de crear procesos mucho más amplios y más transformadores, ¿no? Entonces nosotras como ciudadanas tenemos que exigirlo a las instituciones públicas y
O sea, no podemos dejar que se les olvide. Y luego a nivel macro, como no, tenemos que trabajar en red, local, regional, y bueno, y todo este ámbito que ya se nos escapa un poco más, pero que bueno, que tampoco hay que perder un poco de vista. Y para terminar, hay una frase que me encanta de Boaventura Sousa Santos, que como no, es un sociólogo que trabaja en el ámbito de la economía solidaria, que dice que las experiencias de economía solidaria son lo suficientemente utópicas como para desafiar a la realidad que existe, pero también lo suficientemente reales como para no ser descartadas fácilmente.